Dios les bendiga a todos. Qué bueno es poder estar con cada uno de ustedes en esta preciosa hora, dando gracias a Dios que en nuestro país, en República Dominicana, para nosotros hay un día muy especial, no solo domingo, el día del Señor, sino que también damos gracias a Dios por haber tenido una madre. Día de las Madres en nuestro país. Y damos gracias a Dios por esto. Abrimos la palabra de Dios en Génesis, capítulo 17, y vamos a leer 3 versos. Versículo 15 hasta el versículo 17. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Oremos. Padre, ante tu presencia estamos, Señor, agradecido del privilegio que nos da de abrir tu palabra, Señor, pero asimismo te rogamos que nos siga dando otro privilegio, y es que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas por medio de ella. Señor, necesitamos oír palabra de Dios, no palabras de hombre. Por eso te ruego que sea tu Espíritu quien nos guíe y que hable a nuestras vidas y derrame la bendición que necesitamos, Señor. No la que queremos oír, no la que nos agrada, sino la que necesitamos, la que tú sabes que necesitamos oír. Obra, Padre, conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos leído en este pasaje, tenemos como tema una pareja ejemplar. Una pareja ejemplar. Al hablar de una pareja ejemplar, lo primero que quiero que se entienda es que no estoy diciendo que esta pareja nunca se equivocaron. No estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque ambos, como dicen las Sagradas Escrituras, se rieron ante una promesa de Dios de que iban a tener un hijo. Primero lo hizo Abraham, y en el texto que leímos, cuando Abraham dice la palabra de Dios allí, que inclinó, dice, postró su rostro, dice, y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y su esposa era de 90, dice él allí. Ahí se ríe. Pero más adelante, también en Génesis 18:12, cuando Sara oye la noticia del cumplimiento de esa promesa, que no la había oído, dice en Génesis 18:12, y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? En otras palabras, ya un hombre que los dominicanos decimos que ni lavaba ni prestaba la batea, ya este hombre estaba aparentemente para ella, para su esposa, que lo conocía bien, ya estaba a un lado como un compañero para cierto tipo de relaciones. ¿Pero acaso hay algo imposible para Dios? No, para Dios nada es imposible. Lo que estoy diciendo es que esta pareja ejemplar no quiere decir que no se hayan equivocado, porque todo ser humano ha pecado. Todo ser humano muchas veces le ha faltado la fe. Su fe se ha visto a prueba.
Y algunos a veces han caído y han tenido Dios que levantarlo de nuevo. Esta misma pareja también, en el Génesis capítulo 12 más adelante, versículo 10, o más bien un poco más atrás, al versículo 20, Abraham, por causa del hambre que había, sale a Egipto con su esposa. Y cuando están llegando, le habla a su esposa, se ponen de acuerdo para mentir, porque dice la palabra de Dios que Sara era una mujer hermosa. Y ellos mintieron ahí. O sea, yo quiero hablar de una pareja ejemplar, pero quiero que entiendan que no quiere decir que esa pareja ejemplar que pueda haber aquí, en esta casa, o en este hogar, o en la iglesia, o en el lugar donde usted esté, no quiere decir que no hayan tenido a veces algunas dificultades. No. Pero sí pueden ser una pareja ejemplar. Por ejemplo, si hablara de Abraham, Abraham fue el fundador de la nación judía, lo sabemos. Pero no solo eso, Abraham tiene los grupos religiosos, 3 grupos religiosos lo reconocen a él como el patriarca. ¿Y cuáles son esos 3 grupos religiosos? Los judíos, como es lógico, los cristianos y los mahometanos. Miles de millones ya de gente, más de 1000 personas que profesan una religión, una de esas religiones, su patriarca es precisamente el padre Abraham. Volviendo a mencionarlo como pareja, esta pareja tuvo su único hijo que le dio el Señor ya a los 100 años de edad Abraham, y ella tenía, como dice, en su vejez, y según Génesis 17 dice que tenía 90 años, dice que ese hijo de esa mujer lo tuvo a esa edad, ya siendo ellos bastante avanzados de edad. 100 años y ya Sara tenía unos 90 años cuando dio a luz. Ahora, esta mujer era una mujer de fe. Dice que, como decía ahorita, la palabra de Dios dice en Génesis 12, 11 y 14, que era una mujer hermosa. Y cuando yo pienso en una mujer hermosa, igual que si dijera algún caballero elegante, no estoy pensando en alguien que anda descuidado, sino alguien que se cuida. En otras palabras, Sara era una mujer que se cuidaba. Cuidaba su belleza, su higiene, todo su cuerpo. Esta era una mujer hermosa, dice allí. No solo era una mujer hermosa, la palabra de Dios cuando habla de Sara, dice también que era una mujer de fe. Y lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 11 y versículo 12. Estoy dando algunas características de esta mujer, mujer de fe. Pero también dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 5 y 6, que esta mujer era una mujer sumisa, obediente, de tal manera que era obediente y llegó a llamarle Señor a su esposo, a Abraham. Dentro de esas características, algo que le afectaba a ella también era que era estéril. Algo que a ella, como es lógico, a una mujer no le agrada. Pero ella era estéril. Y si bien no quiero dejar de mencionar algo más de esta mujer, es que en Gálatas capítulo 4, desde el versículo 21 hasta el 31,
allí habla la palabra de Dios, tenemos una alegoría, algo que va a expresar allí, en alguna forma, en alguna figura o símbolo, nos va a dar la idea de lo importante que fue Sara como la mujer libre. Lo compara allí Sara como la libre y Agar, la mujer que tuvo a Ismael, hijo de Abraham, antes de nacer el hijo de la promesa, como la esclava, dándonos una ilustración de la salvación, de los planes, de los proyectos de Dios, que es Él quien nos escoge a nosotros para salvación. El Señor Jesucristo lo dijo: no me buscasteis ustedes a mí, yo los llamé a ustedes. Yo no sé por qué a las personas se le hace a veces tan difícil entender que la salvación y la gracia viene de Dios, no de nosotros. Y que nunca ha descansado en nuestros méritos, en lo que podamos hacer, sino en el poder de Dios. Por eso somos salvos. Por eso podemos dar gloria a Dios. Por eso podemos estar seguros de que cuando dejemos este mundo iremos a la presencia de Dios, no por lo que podamos hacer. Y estoy muy a favor de aquel que practica el bien, porque esta es una enseñanza cardinal en la vida cristiana. Que muestre su fe con sus obras, pero las obras no te salvan, porque fuiste salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Bendito sea su nombre. Y hablando alguna de esas cosas de Sara, también quiero hablar algo de Abraham, de esta pareja ejemplar. Abraham, que antes se llamaba Abraham, era el padre exaltado. Luego Dios le dice que él se llamará Abraham o padre de multitud. Dios le cambió el nombre al igual que a Sara, que se llamaba Sarai, y ahora es una princesa. ¡Qué bendición! El primer hijo de Abraham, no el de la promesa, fue Ismael. ¿A qué edad tuvo Abraham ese hijo? A los 86 años de edad. En Génesis 16, 15 y 6 dice la edad que tenía Abraham cuando le nació Ismael. Y recordamos la historia de por qué nació Ismael. Al venir esta promesa de Dios y el deseo de Sara de ayudar a Dios, Dios no necesita ayuda. Ella le dijo a Abraham: pero llégate a mi sierva para tener un hijo a través de ella, según las costumbres que habían. Pero ya ella estando embarazada, Sara se dio cuenta que se había equivocado, porque comenzó la egipcia a tratarla diferente y comenzaron los problemas entre ellas. Abraham tenía 86 años cuando le nació su primer hijo, cronológicamente. Ahora, el primer hijo de la promesa, cuando nació Abraham, tenía 100 años de edad. Y eso lo vemos en Génesis 21:5, también Romanos capítulo 4, versículo 19 menciona esto, que Isaac, cuando nació, Abraham tenía ya 100 años de edad. Por eso era que Sara decía: yo con 90, ello de dar el seno, ya yo no tengo ni siquiera mi costumbre de mujeres. ¿Y quién fue que la hizo a ella? Fue Dios. Y Dios podía renovar todo o hacerlo de nuevo, bendito sea el nombre de Cristo. ¡Qué bendición! Bueno, pero en Hebreo capítulo 11, versículo 17 al 19, se habla de aquel pasaje maravilloso de Génesis capítulo 22, cuando Dios prueba a Abraham. Ya él tiene a Ismael, ya él tiene a Isaac, el hijo de la promesa, y tuvo que salir de Ismael de su casa, porque Ismael decía: no heredará junto con la libre.
Entonces, este hombre de Dios fue probado y dice que ofreció a su hijo y consideró, la palabra que usa en hebreo, que él consideró que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos y lo iba a matar, como todos sabemos. Pero allí el pasaje de Hebreo lo presenta como algo simbólico, como si lo hubiera matado. O sea, como si se viera como que lo hizo, pero sabemos que no lo hizo. Dice que podía levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado, dice la palabra de Dios, lo volvió a recibir. Esto lo vemos también en Génesis 22, 12 y 18. No extienda tu mano, le dice el Señor, contra el muchacho. Y ya Abraham estaba ahí con el cuchillo para matarlo. Y asimismo, la misericordia de Dios vino para hacer bendición a aquel hombre que fue obediente a Dios. Porque Abraham obedeció. Estuvo dispuesto a morir, a que su hijo muriera, obedeciendo al que le había dado su hijo, su único, el de la promesa. Ahora Abraham fue obediente y Abraham tiene otra característica o cualidad, una cualidad muy importante. En la palabra de Dios, qué maravilloso es oír decir que Abraham fue llamado amigo de Dios. Oiga, él es amigo de Dios. Y a mí me hace pensar mucho en estas palabras tan maravillosas. ¿Qué ser humano no le gustaría oír decir, Dios dijo que yo soy su amigo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, cita estas palabras. Pero no solo lo cita segundo de Crónicas, también lo cita Isaías 41, 8. Observe, dos pasajes del Antiguo Testamento mencionan que Dios le llamó, dijo, a mi amigo. Eso lo usa especialmente en Isaías 41, 8. Pero luego Santiago, capítulo 2, verso 23, también dice que Dios llamó a Abraham su amigo. Oiga, qué maravilloso. Nosotros hemos hablado de hombres de Dios, como Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó Dios. Empezaron una conversación tan maravillosa que al parecer Dios le dijo, ay mi hijo, ¿qué tú haces aquí con toda esta gente? Ven, vamos a seguir hablando allá arriba. Qué bonito es oír decir que alguien caminó con Dios. Pero yo no sé si usted lo encuentra igual a decir, alguien es amigo de Dios. Yo no quiero hacer comparaciones, pero si a usted le dieran a escoger una de esas dos palabras que son importantes en la vida del creyente y que de todas maneras debemos de llevar a cabo, tratar de llevar a cabo, mire, eso es bonito y decir, Dios dijo que yo soy su amigo. Abraham fue llamado amigo de Dios. Déjeme decirle algo importante en ese sentido. En Juan capítulo 15, versículos 14 y 15, Jesús llamó amigo a los discípulos. Bendito sea el nombre de Dios. Óigame bien. ¿Cómo llamó Jesús a los discípulos allí? Si hiciere lo que yo le digo, serán mis amigos. Y luego le dice, ustedes son mis amigos, porque yo le he dicho lo que el Padre me ha revelado. Qué bueno es ser amigo de Cristo. Qué bueno es hacer la voluntad de Cristo para oír esto. Abraham tuvo ese privilegio.
Pero como quiero seguir diciendo algunas cosas más de Abraham, cuando hablamos de este padre de la fe, de este padre de multitud, podemos ver en que Lucas capítulo 16, versículo 22, dice que los justos iban al seno de Abraham. Así se le llamó a aquel estado de gloria del paraíso, el seno de Abraham. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Que los que partían, los que morían en el Antiguo Testamento, iban al seno de Abraham, los que morían que eran justificados por la fe, que cumplían los mandatos del Señor. Y eso es otro privilegio, viéndolo nosotros desde este lado como humanos, para Abraham. Decir que ellos iban al seno de Abraham. Maravilloso. Al paraíso de Dios. Qué glorioso fue esto. Ahora me hace ver y me hace pensar en las promesas que Dios le hace a Abraham. Cuando vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, nosotros vemos la promesa que Dios le hace a Abraham. Y algo interesante que podemos ver allí son palabras que se resaltan allí. Por ejemplo, dice en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: y el Señor dijo a Abraham, vete a la tierra y de tu parentela, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una gran nación. Oiga lo que Dios dice. Haré de ti, yo haré una gran nación. ¿Quién es que está obrando en la vida de Abraham? Abraham es un simple ser humano. Podía haber sido alguien próspero económicamente. Podía haber sido alguien con ciencia, con mucho conocimiento, como lo hay mucho hoy día. Y que muchas veces le está valiendo para poco ahora mismo. Cuánta gente con mucho dinero y con muchas tierras y con mucha comodidad se la han tenido que dejar a otros. ¿Por qué? Porque la enfermedad esta que anda se lo ha llevado de paro. Lo que quiero decirle es que debemos de entender que es Dios que hace su obra en nosotros. Que la gloria es de Dios. Dios le dice allí, yo haré de ti. ¿Qué es lo que Él hará de ti? Una gran nación. ¿Y qué más le dice? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Gloria a Dios. Lo que yo quiero que usted tenga en su mente es lo siguiente. Que es Dios que está haciendo esto en Abraham. Que es una decisión de Dios. Y en el versículo 3 termina diciéndole: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Las promesas de Dios son maravillosas. Y ellos, según sean obedientes, ellos mismos le caerá su maldición si no son obedientes. Y si son obedientes, le caerá automáticamente su bendición. Dios sigue hablándole, dándole promesa a Abraham maravillosa. Lo hace ahí en el mismo capítulo 12, en el versículo 7, cuando le dice: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Yo te bendeciré. Yo daré esta tierra a tu descendencia. Yo la daré, no otro. También lo hace en el capítulo 13, versículo 15. Sigue diciéndole: yo te bendeciré. Y en el 13, versículo 16 dice: y yo haré. ¿Qué yo haré de ti? Mire lo que dice el 13, 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Mi deseo es que usted esté viendo que Dios está diciendo lo que va a hacer con él.
y que lo que va a hacer en él y que a través de él lo va a usar para glorificar su nombre, y por eso la gloria solo es de Dios. A ti te daré, le dice más adelante, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Alabado sea Dios. Las promesas de Dios para Abraham son una bendición tan grande, óigame bien, que incluyen también cronológicamente a los seguidores de Cristo. Repito, las promesas para Abraham incluyen también cronológicamente a los seguidores de Cristo. Cuando usted ve en Gálatas capítulo 3, versículo 16 y Gálatas 3, 29, dice la palabra de Dios allí: y si sois de Cristo, entonces sois descendiente de Abraham, herederos según las promesas. ¿A quiénes? A los seguidores de Cristo. ¿Usted es cristiano? Eso significa cristiano, pequeños Cristo. ¿Usted es seguidor de Cristo? Pues déjeme decirle que las promesas hechas desde Dios a Abraham, aún antes de que Israel existiera, de que esa tierra judía existiera, ya Dios en su programa, que no falla, nos había seleccionado para glorificarle y para recibir bendición. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una pareja que fue ejemplar, con su alta y su baja. Le hablé de Sara. Sara, una mujer de fe. Sara, una mujer sumisa, obediente a Dios, y de tal manera que llegó a llamarle Señor a su esposo. Le estoy hablando de Abraham. Abraham, que llegó al extremo de ofrecer a su hijo único, según la promesa, no según la carne, a Isaac. Abraham, aquel que dice la palabra de Dios, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, aquel que se llamaba Abraham y se le cambió el nombre por Abraham, padre de multitud. Le estoy hablando de Abraham, aquel que tuvo el gozo. Y si no me equivoco, el único que veo en las Sagradas Escrituras que dice que es amigo de Dios, fue llamado por Dios su amigo, es Abraham. Algo en común en esta pareja es que era una pareja de fe. Y en cierta forma, en Gálatas también la identifica allí, que las seguidoras de la fe en Cristo también son como hija de Sara. Los seguidores de la fe en Cristo es como si fueran hijos de Abraham. Qué maravilloso es que nuestra descendencia podamos criar hijos y nietos y descendientes que sean hombres y mujeres de fe, no en nosotros, sino en Cristo, pero que nosotros podamos ser un ejemplo a ellos. Que Dios derrame bendición en cada familia. Que Dios derrame bendición en cada hogar. Que si hay alguien que todavía se encuentra impotente, inseguro, para poder hacer la voluntad de Dios, si tú eres uno de esos, yo te entiendo. Créelo, tú no puedes hacer la voluntad de Dios. No hay forma de tú poder hacerlo. Él te ayuda si tú pones tu vida en las manos de Cristo. Tenlo por seguro. Él dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y él no lo dice allí más que en presente. Tiene vida eterna. Y en el futuro no vendrá condenación, porque ha pasado en presente otra vez de muerte a vida. Tú no puedes hacer nada, pero Él está ahí esperando el llamado tuyo para entrar en tu vida, para guiarte al mejor lugar del universo, a la presencia de Dios.
Que Dios te bendiga en esta hora. Padre, gracias por tu presencia y tu misericordia. Y si alguien ha decidido aceptar a Cristo, que donde quiera que esté, ahí mismo incline sus cabezas. Oh Señor, pida perdón por su pecado y que le diga a Cristo que entre a su vida y lo salve. Obra, Señor, con la dirección de tu Espíritu para que esto sea una realidad en personas que te necesitan. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.